¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa. Nos encontramos aquí con un superviviente de uno de los sucesos capaz, tal vez más trágicos de toda la guerra de Malvinas. Nos acompaña Carlos Castro Madero. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias por concedernos las entrevistas, acercaste hasta acá. ¿Cómo estás? No, muy bien, y el agradecido realmente soy yo, porque todo esto sirve para mantener el recuerdo y creo que es el mejor homenaje que le pueden rendir a aquellos que dieron la vida por la patria, tenerlos presentes. Antes de arrancar y imbuirnos en en tu actuar en la guerra y el actuar del Belgrano en la guerra, quería remontarnos un poco a tus inicios. ¿Por qué elegiste la Marina como una opción laboral? ¿Tenías pensado otra cosa? ¿Cómo era? ¿Cómo fue? No, yo siempre quise seguir la carrera de ingeniería. Así que en quinto año empecé a hacer el ingreso a ingeniería. Pero era el año 73, era un momento universitario muy conflictivo, así que en la facultad cada 2 por 3 nos paraban, hablaba el centro de estudiantes, todo el movimiento revolucionario, etcétera, etcétera, que a mí me generó una reacción sumamente contraria. Entonces, hablando con mi padre dice, mira, una opción que puedes hacer es entrar a la Escuela Naval, porque en la Escuela Naval, si vos haces primer año, termina y andás bien en todo lo que es la materia de ciencias exactas, física, matemática, química, podés ganarte una beca al ITBA. La Armada mandaba gente al ITBA para preparar gente. ¿Y la Escuela Naval es como una especie de secundario? No, la Escuela Naval es universitario. Universitario. O sea, terminás el secundario y haces la Escuela Naval. Así que eso me interesó y entonces dejé el ingreso a ingeniería, lo seguí haciendo paralelo con prepararme para la Escuela Naval. Y ya después, más o menos en octubre, ya dejé el ingreso a ingeniería y me dediqué a full a entrar a la Armada, que me fue muy bien en los exámenes de ingreso. Hice primero en la Escuela Naval, me fue excelente en toda la materia de ciencia exacta, pero ¿qué pasó? La función ejecutiva se llamaba, que uno podía optar, se anuló. Así que ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? no, porque decidieron no mandar gente de la Escuela Naval de Ingeniería, sino que contratar ingenieros que se incorporaban en el cuerpo profesional. Sí. O sea, fue un cambio de política. Así que ahí estuve en la duda qué hago, pero dije no, sigo, porque ya durante el primer año tuve muchos embarcos y realmente me gustó todo lo que es la carrera naval. Y gracias a Dios, porque tuve una carrera excelente que disfruté hasta el último momento, no solamente desde el punto de vista laboral, sino valores y el ambiente naval, que es muy agradable, y he hecho muchas amistades. Tu primer embarco fue en el 25 de mayo, el portaaviones, ¿no? No, bueno, entonces yo hago la Escuela Naval, sí. Y el primer destino es el portaaviones 25 de mayo, que era el año 78. Fue todo el año prepararnos para estar en condiciones de hacer un enfrentamiento, porque estaba todo el problema con Chile. Así que fue un año muy intenso desde el punto de vista operativo y capacitación. ¿Y qué tanta posibilidad veías vos de un conflicto con Chile? Mirá, yo era guardia marina, así que no analizaba tanto la posibilidad, pero sí la necesidad de estar muy capacitado, y realmente fue todo el año prepararnos para un posible conflicto que, gracias a Dios, no se produjo por la intervención papal y porque hubiera sido realmente una pena pelearnos con la hermana República de Chile. Así que, pero fue una experiencia inolvidable donde pude observar la calidad del profesionalismo y sobre todo la importancia del portaaviones como elemento naval para cualquier tipo de conflicto, que después, bueno, cuando analicemos el tema Malvinas, le voy a dar más detalles. Y ahí con el conflicto de Chile, ¿para dónde fuiste? O sea, ¿dónde te asignaron? ¿O te quedabas en Buenos Aires a la espera? No, estuve, o sea, el portaaviones tiene sede en la base naval Puerto Belgrano, sí. Así que fue destinado a la base naval Puerto Belgrano, y zarpamos y fuimos, o sea, era permanentemente etapas de mar donde uno se capacita, se adiestra en todo el tema con el resto de la flota, porque es todo integrado el portaaviones como núcleo y después todos los coordinadores como los destructores para hacer frente a una amenaza naval, ¿no? ¿Y cómo entró el Belgrano en tu vida?
Yo hice a la hora de la carrera tiene destinos embarcados y también destinos de capacitación educativa. Una fundamental es la escuela de oficiales, donde uno adquiere la orientación. Sí. Uno después de 3 años puede optar entre ser artillero, arma submarina, electricista, maquinista, y bueno, no sé, me estoy olvidando alguna otra. Justo viene incorporado a fines de los años 70 los destructores Hércules y Santillo de Trinidad, que eran los justamente lo habíamos comprado a Gran Bretaña. Y con todo su sistema misilístico SIDAR, sus radares control tiro, de búsqueda, y realmente yo navegué en eso y realmente me sorprendieron y me entusiasmaron muchísimo, así que opté por la carrera, por la orientación artillería. Así que fue todo el año en la orientación artillería, así que me recibí como oficial artillero y terminaba la escuela de oficiales. Qué mejor destino que el crucero Belgrano, que era un buque realmente la catedral de la artillería. Tenía armamento de todo tipo, de 6 pulgadas, 5 pulgadas, 40 milímetros, 20 milímetros. Y además había sido modernizada con misiles ICAT, que eran misiles de defensa aérea, pero defensa puntual, corto alcance. Pero bueno, para un artillero era realmente una escuela muy importante. Corregime si me equivoco, pero no. Era un barco muy viejo, ¿no? El 38. Había sido votado en el 38, incorporado a la Armada en el 51. Y superviviente del ataque del Pearl Harbor. Estuvo en Pearl Harbor, después estuvo en el Pacífico, y realmente con muy buena actuación, y indemne totalmente. Así que era un guerrero con mucha historia. Y bueno, había sido modernizado ya te digo, con la incorporación de los misiles ICAT, ciertas mejoras en los radares, pero ya era un buque para lo que era la función, básicamente, antisuperficie, no tanto, pero sí tenía mucha capacidad para fuego naval de apoyo terrestre. Y con los misiles ICAT, bueno, da una cierta cobertura antiaérea con otros buques coordinadores, ¿no? Para entender un poco la importancia del Belgrano, ¿se podría decir que era como una especie de joya de la Marina? ¿O había capaz un buque todavía como más preciado, digamos? No, bueno, el crucero ya te digo, ya había quedado relativamente obsoleto para la guerra moderna, si bien tenía algunas capacidades importantes, pero ya con la incorporación de los misiles, sobre todo el misil Exocet, los destructores nuestros ya tenían Exocet, con la incorporación de la Santísima y el Hércules, con toda la parte de defensa aérea, había ampliamente superado. Así que bueno, estaba digamos, y la arma fundamental nuestra, que es el portaaviones 25 de mayo, que es un arma muy importante. Si querés te doy más detalles, no sé. Sí, hablemos del portaaviones, me encantaría. Claro, porque cuando uno antes de entrar en el conflicto, uno siempre hace una suerte de análisis de fortalezas y debilidades. Y una de las fortalezas que tenía la Armada Argentina, el portaaviones. El portaaviones tiene 2 condiciones muy importantes para lo que es la guerra naval, que la primera es la alerta temprana. O sea, el portaaviones uno va como un núcleo, con toda la flota coordinándolo, y con sus aviones de exploración, que son básicamente los aviones traque que eran antisubmarinos, pero tenían radares, puede detectar al enemigo más allá del alcance de las armas del enemigo. Eso es detección temprana. Y además defensa en profundidad, porque después tenía los aviones A4, que cargados de bombas, son lanzados y atacan al enemigo más allá del alcance de los buques enemigos. Así que con esas 2 condiciones, alerta temprana y defensa en profundidad, le da un valor enorme. De cualquier manera, con la guerra contra los británicos, el ataque de los aviones, hay que reconocer que tenían que pasar 3 barreras muy importantes. Primero los Sea Harrier, que Sea Harrier eran aviones básicamente de intercepción de ataque, con sus misiles antiaéreos muy importantes, los Harrier. Y después el sistema misilístico de los buques, que eran los sistemas SIDART, como los nuestros, que era defensa de área. No solo el misil era para autodefensa del buque, sino todo un área de buques que están en cercanía por la distancia y con la capacidad de los radares de guiar esos misiles.
y después todo la artillería y misiles de defensa propia del buque. Así que serían 3 etapas que realmente la aviación naval, tanto naval como fuerza aérea, realmente en todos sus ataques que hicieron realmente mucho daño al enemigo, pero corrieron un riesgo gravísimo, ¿no? Muy complicado, pero hicieron una obra extraordinaria. Ya siendo parte de la tripulación, ¿dónde te agarró el 2 de abril? ¿Dónde estabas? ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te comentó? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, te voy a contar un poquito la historia. Yo llego al Belgrano, y el Belgrano en ese momento también cumplía una función muy importante como adiestramiento, sí, para los cadetes de la Escuela Naval. Era un buque escuela. Así que en principio, mediados de enero, incorporamos a gran cantidad de la Escuela Naval, salimos a navegar, nos fuimos hasta el sur, hasta Ushuaia. Hicimos toda una navegación, los cadetes ahí reciben todo tipo de instrucción, artillería, arma submarina, electricidad, toda la parte de máquinas. Así que un buque escuela muy importante. Bueno, terminamos a mediados de febrero, volvimos a Puerto Belgrano y el buque entró en reparaciones. Ya tenía que estar previsto a través de su planeamiento logístico entrar en reparaciones. Así que bueno, empezamos a hacer las reparaciones y en ese momento fue un episodio muy importante que fue el tema Davidov, no sé si lo conocen. No, ¿qué pasó? Era un chatarrero argentino que había hecho un contrato con los ingleses para ir a las Georgias a desmantelar una factoría de ballenera que había comprado toda la chatarra para después traerla a Argentina y venderla. Era un contrato civil, la habían hecho, la habían autorizado, le habían dado los pasaportes, etcétera, etcétera. Y él, para ir a las Georgias, bueno, estuvo buscando, al final llegó a un acuerdo con la Armada, a bordo de un buque mercante, por supuesto una negociación, el Buen Suceso, fue ahí, lo desembarcaron, pero cuando llegaron allá, los pararon, medio que los expulsaron, hubo un conflicto ahí que generó una acción diplomática, pero ellos mandaron al buque patrullero, el Endurance, que tenían en Malvinas, a las Georgias para disuadir a la gente. Entonces la Armada también mandó al Bahía Paraíso, y se generó un conflicto diplomático, pero todo el mundo pensaba que iba a terminar de alguna manera pacífica. Entonces, todo este acontecimiento, el comandante, que era el capitán Bonzo, recién había asumido el comando a principios también de año, tanto el comandante como el segundo comandante, el capitán Galassi, nos juntaban en la cámara y nos actualizaban sobre cómo evolucionaba este tema. El día a día, y en ese momento también estaba en preparación la primera etapa de mar. Las etapas de mar son un tiempo que toda la flota sale a navegar, o la mayoría de la flota, para hacer todo el tema de su adiestramiento, capacitación, etcétera, etcétera. Y había un movimiento bastante inusual en magnitud de esta etapa de mar, pero nosotros estábamos ausentes porque estábamos en mantenimiento. Hasta que llegó el 2 de abril, que bueno, ahí nos enteramos de la recuperación. Y yo siempre recalco que hay que hablar de recuperación y no de invasión, porque nadie invade lo que le pertenece, ¿cierto? Sí. Así que a partir de ese momento el capitán Bonzo, que fue realmente un líder y un ejemplo para mí, después ya voy a contar muchas actitudes por qué digo esto, nos juntó y nos dio la noticia, y bueno, a partir de este momento tenemos que prepararnos para salir. No sé cómo va a evolucionar, pero tenemos que estar en las mejores condiciones para salir a dar batalla. Ahí tengo que reconocer también todo el personal civil de los astilleros de ahí de Puerto Belgrano, que puso un esfuerzo enorme y un mantenimiento que tendría que haber dado de un mes. Se hizo en forma sumamente rápida, no hubo feriados, no hubo problemas de horas extras, todos trabajaron y bueno, el crucero estuvo listo para salir a navegar y salimos el 16 de abril rumbo al sur. En ese momento se constituyó la Fuerza de Tarea 79, que era toda la parte naval, con 3 grupos de tarea, la 79 1 y 2, que iban a operar en el norte de Malvinas, y la 3, que al principio era el crucero de Belgrano, después se incorporaron tanto el Bullar y el Piedrabuena,
que era para ir al sur para vigilar todos los la conexión Pacífico con Atlántico a través del Beagle, el canal de Beagle o el pasaje Drake, y estar listo a entrar en combate. El grupo de norte estaba el 25 de mayo. Claro, portaaviones, con todo el resto de los deductores, el Hércules, la Santísima Trinidad y la corbeta A69, que eran las corbetas francesas, que era, bueno, estos 5 buques, digamos, el Hércules, Santísima, las 3 corbetas, era lo más moderno que teníamos, todo con misiles. Bueno, la Hércules Santísima, como te decía, era los tipo 42, que era esencialmente de defensa aérea por sus misiles SIDAR y sus sensores, que eran de primer nivel, ¿no es cierto? ¿Y cuántos tripulantes tenía el Belgrano? El Belgrano tenía 1093. 1093. O sea, normalmente operaba con alrededor de 800, 900, pero para el conflicto se aumentó. Y justamente hay un libro escrito por el comandante, el capitán Bonzo, que se llama 1093 tripulantes, que bueno, relata toda su historia. Y bueno, te enteraste el 2 de abril, después hubo como una espera, ¿no? A ver si vienen los ingleses, si hay guerra, si no. ¿Cómo te sentías vos en ese momento? Bueno, la navegación hacia el sur fue un adiestramiento, éramos mucha de la dotación, éramos nuevos, habíamos tenido solamente la etapa con los cadetes, así que fue sumamente intenso, y ahí realmente se vio el liderazgo del comandante y del segundo comandante, que nos reunía, nos incentivaba, o sea, lo que realmente demostraba el liderazgo. El liderazgo hay que cumplir 2 funciones muy importantes. Uno, la aptitud, o sea, que es estar en condición, por capacitación, de tomar las decisiones más importantes y tener el mayor conocimiento que el resto. Y también la actitud, y esa actitud es estar permanentemente incentivando a la gente para lograr que la gente actúe, entienda lo que es el verdadero espíritu de equipo, cuando se produce una sinergia entre cada uno de los que lo componen, y lograr sacar el máximo, y que la gente actúe no por miedo al castigo, sino por convicción de que realmente ellos en la cadena de comando son muy importantes para el logro del objetivo. Y eso realmente el comando, tanto comandante como segundo comandante, lo lograron en todo eso que fue la navegación. Por supuesto que uno siempre tenía, bueno, qué va a pasar, y el temor siempre está presente, pero uno está preparado para sobreponerse a esos temores, esos miedos que siempre están, ¿no? Bueno, luego del 19 de abril me comentaste que llegaron a cubrir el estrecho entre el Atlántico y el Pacífico. ¿Cuáles fueron las operaciones, digamos? Bueno, por eso, ahí estábamos en el sur, se incorporaron los 2 destructores, y el comandante, vinieron los comandantes, hicieron todo un plan de acción. Nosotros teníamos la directiva de vigilar los estrechos, y están en condiciones de neutralizar fuerzas enemigas que podían venir del Pacífico. O sea, ¿había posibilidades de que una flota británica apareciera en el Flota, Pacífico? o sea, algún navío que podía venir del Pacífico, así que tenemos que estar listos a combatirlo. Así que estamos en toda esa instrucción, incluso tocamos Ushuaia, tuvimos que hacer embarque de munición, etcétera, etcétera. ¿Cómo era el ambiente en el barco? ¿Cómo se llevaba el día a día? Bueno, la verdad que para el momento que estaba viviendo siempre lo recuerdo con mucho orgullo, porque la gente realmente colaboraba, se preparaba, estaba al pie del cañón. Yo recuerdo que yo, después de terminar el adiestramiento, bajaba a los hollados son los grandes dormitorios donde estaba la gente, los cabos, los conscriptos, para hablar con ellos, para ver cómo se sentían, y siempre la respuesta era categórica: quédese tranquilo, señor, que vamos a estar listos para el combate, estamos listos. Así que yo era el que iba a incentivar, y terminaba yo incentivado, y realmente lo recuerdo, pero con mucho orgullo de esa votación, que después vamos a ver el comportamiento que tuvo en un momento muy dramático, ¿no? ¿Cuántos hombres tenías a tu cargo? Yo tenía alrededor de 50 hombres,
era jefe de la parte de 40 milímetros, que era una batería antiaérea. Sí. Así que con ellos lidiaba día a día, porque el adiestramiento era muy intensivo, porque en poco tiempo nos teníamos que preparar para hacer una guerra, ¿no? Bueno, ya nos vamos para el 1 de mayo. ¿Cómo fue esa operación? Bueno, una especie de tentativa de ataque, ¿no? ¿Es así? Bueno, la operación 1 de mayo, a nosotros nos da la orden justamente de que va a haber una operación en Pinza, el portaaviones con su grupo de destructores por el norte y nosotros por el sur con los destructores, porque se había detectado una flota enemiga, o sea, a través de los aviones de exploración del portaaviones, detectaron un eco grande, que se suponía que era un portaaviones, y protegido por una cortina que eran los destructores. Así que se montó toda la operación para atacar y tratar de dejar fuera de servicio uno de los portaaviones. ¿Y vos qué sentías en ese momento? No, por eso, así que fuimos a cubrir nuestro puesto de combate. Era un momento de mucho nervio, porque era matar o morir, ¿no? Perdón, otra pregunta. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 26 años. Estaba en mi segundo grado de oficial de marina, el primero de guardia marina, que son 2 años, y después de teniente corbeta, estaba en mi segundo año. Pero realmente convencido, ya digo, con toda la incentivación que teníamos parte de la plana mayor, sobre todo el comandante del segundo, estamos preparados para la pelea. ¿Y en qué consistió el ataque? Bueno, entonces hicimos el ataque como... Cuando yo te hablé de fortaleza y de debilidad, que una de las grandes fortalezas nuestras era el portaaviones, porque daba alerta temprana y defensa en profundidad, pero también teníamos una gran desventaja en cuanto a calidad de los medios ingleses, porque los ingleses eran todos medios modernos, tenían una capacidad de defensa aérea muy buena, todo lo que era la parte de antisuperficie también muy buena, pero tenían un arma vital, tenían la de espada, que era el submarino nuclear. El submarino el nuclear, a diferencia del convencional, tiene un radio de acción ilimitado. Los submarinos convencionales, su fuerte es estar bajo el agua, bandera de discreción, pero ¿qué pasa abajo del agua? Abajo del agua consumen la batería. Entonces cada tanto tienen que salir afuera, a través de snorkel, para a través del aire poner sus motores de combustión en marcha. Esos motores de combustión mueven generadores que cargan la batería y después con la batería hacen trabajar los motores eléctricos. Cuanto más tiempo bajo el agua estén, más su discreción y su posibilidad de éxito. Entonces cuando están abajo, normalmente se establece una zona de espera elige una zona focal donde entienden que va a pasar la flota enemiga para hacer el ataque y no tener que estar saliendo a recargar baterías cada tanto. El submarino nuclear no tiene esa limitación, o sea, su zona de espera es el Atlántico Sur. Y ellos se pueden acercar, ellos son una gran oreja con sus hidrófonos que escuchan el ruido de las máquinas del buque enemigo. Entonces se ve guiando, ellos como tienen asesoramiento satelital, sacan sus antenas, le pasan la posición estimada de los enemigos y ya se acercan y con sus hidrófonos detectan al enemigo y van ahí y se quedan a la espera cuando están a distancia de los torpedos, que es una distancia mayor de la que uno lo puede detectar a través de los sonares del enemigo, larga. Así que el tema... Con eso no podíamos hacerle frente, pero de cualquier manera la flota, la Armada entendió que era un ambiente marítimo que había que estar presente y ahí salimos sabiendo que en lo que es la defensa aérea y superficie, si bien estamos en inferioridad, tanto en calidad como en cantidad de medios, pero le podemos dar batalla. Pero en la parte antisubmarina sabemos que no había forma. La única forma es que no aparecieran los submarinos. Claro, no tenían ninguna contramedida. No teníamos contramedidas. Pero de cualquier manera salimos para dar batalla. Así que bueno, entonces fue el 1 de mayo y
Y como te decía, y una de las debilidades que tenía el enemigo es que para hacer el desembarco necesita superioridad aérea, porque el momento de desembarco es un momento de mucha debilidad, que hay que darle protección a toda la fuerza que están desembarcando, entonces los buques tienen muy limitada su acción, entonces están muy expuestos a un ataque aéreo. Entonces la acción del enemigo podría ser de diversas formas, concentrada, dividida, directa o indirecta, pero tenía que terminar en un desembarco. Entonces, para hacer el desembarco, ellos necesitaban sí o sí superioridad aérea, que les permite defender a esa fuerza que está haciendo el desembarco de un ataque enemigo. ¿Por qué era importante hundir el portaaviones inglés? Bueno, toda operación anfibia, o sea, de desembarco, tiene un momento de mucha debilidad, que es que en el momento de desembarco uno necesita superioridad aérea, porque los buques que están apoyando están muy limitados en cuanto a movimiento, etcétera, etcétera, así que están muy vulnerables a un ataque aéreo. Sí. Por eso la táctica de la Armada estaba enfocada en tratar de dejar fuera de servicio uno de los portaaviones. O sea, ellos podían hacer cualquier maniobra concentrada, dividida, directa o indirecta, pero tenía que terminar en un desembarco. Por eso ese 1 de mayo, cuando se detectó a la flota, era una gran oportunidad para tratar de sacar fuera de combate a uno de los portaaviones, lo que le hubiera dificultado enormemente su operación final, que era el desembarco anfibio. Así que bueno, el 1 de mayo justamente fue una maniobra, tanto del norte con el portaaviones y sus destructores, como nosotros desde el sur, para en una operación en pinza, crearle mucha incertidumbre y hacer un ataque con ese objetivo. Así que estábamos en pleno ataque, esperando la luz del día, porque el portaaviones para lanzar sus aeronaves necesita dos condiciones: luz y además un viento verdadero necesario para sumar al viento que produce la misma velocidad del buque, porque los aviones cargados de bombas necesitan un cierto viento para poder ser lanzados. ¿Qué pasó? ¿Qué pronosticó para el 2 de mayo? Que no iba a haber viento suficiente para lanzar las aeronaves. Una cosa inédita y muy rara en esas latitudes. Así que a eso de las 4 o 5 de la mañana habíamos estado cubriendo combate, o sea, toda la tripulación supuesta a un combate, durante toda la noche esperando las primeras luces matutinas donde se iba a lanzar el ataque. Así que se nos dio la orden de caer hacia el oeste, ir a una zona de espera para esperar una situación más favorable. ¿Y esa situación que te generó frustración? ¿Querías entrar en combate en ese momento? Sí, queríamos realmente hacer el ataque, que además era, de alguna manera, era ventajoso porque habíamos diversificado la amenaza, teníamos el contacto, que no sabíamos si el día de mañana lo podíamos retomar. Así que bueno, nos fuimos y pasamos a lo que es de operación de combate, donde está toda la dotación en sus puestos, a crucero de guerra, que es 1/3 de la dotación. Así que yo a eso de las 2 de la tarde, yo tomaba guardia a las 8 de la noche, me fui a dormir para prepararme para tomar la guardia, y a las 4 de la tarde siento una explosión terrible, que una mole de 13.000 toneladas yendo a más o menos 40 kilómetros por hora, lo para en seco con una vibración terrible. Éramos 2 en el camarote, quisimos salir, estaba la puerta atrancada. ¿Y había luz en ese momento? Sí, todavía había luz, estaba oscureciendo. O sea, vos te despertaste en una situación casi comparada al infierno, digamos. Totalmente. Así que, bueno, tuvimos que maniobrar, bueno, salimos y salí a cubierta, y toda la gente estaba saliendo de sus hollados, camarotes, de las máquinas, saliendo a cubierta, y ahí siempre destaco, al que vi fue al comandante, megáfono en mano, porque nos habíamos quedado sin luz, así que no había forma de transmitir las directivas, en forma inquebrantable, superando una emoción muy fuerte, con un comandante que le pegaron a su buque, dando la directiva, diciendo, bueno, que formemos y esperemos que el reporte del grupo de contraverías y reparaciones, a ver qué decisión iban a tomar. Era una situación dramática, el buque escorado. ¿Qué significa escorado?
Colorado que estaba, o sea, inclinado hacia babor, porque, bueno, escuché una explosión y a los 30 segundos la segunda explosión, fueron dos explosiones. Después, con el tiempo, supe que el Conqueror lanzó 3 torpedos donde ellos tenían los Tigerfish, que es filo guiado, uno lo va guiando, así que no puede errarle. Pero era tan fácil porque que tiraron 3 de corrida recta, que son para el más económico, pero con una cabeza de combate mayor. Le tiraron una popa, una al centro y una proa. Se le corrió un poco, el de popa pegó en el centro pegó en la proa. Y el otro se quedó perdido. Y el otro siguió, que después explotó cerca de los destructores. Los destructores lo tomaron como un ataque submarino, hicieron toda la táctica de salir fuera del alcance del submarino. Eso los alejó de donde estábamos nosotros, ¿no es cierto? Pero cumplieron con todo el reglamento de guerra, ¿no? El primer torpedo que pegó en el sollado fue el que, en el centro del buque, fue el que produjo la mayor cantidad de daño, porque pegó en un lugar donde hay mucha gente, están los sollados, los dormitorios donde vive el personal. Acá en el segundo pegó en la proa, que la proa está todo lo que es la maniobra de ancla, hay depósitos, lugares de repuesto, así que ahí entiendo que... Pero destrozó toda la proa del buque, la parte de adelante. Así que, como te dije, salí a cubierta y estaba el comandante dando las directivas. La situación era realmente dramática, pero ahí también quiero destacar el comportamiento de la gente. Con orden, con disciplina, poniendo un montón de coraje y solidaridad con el compañero en dificultades. Todo era el compañero que estaba herido, atenderlo, llevarlo, hasta que el comandante recibe el reporte de la gente de control de averías, que dice que no había solución, que el buque se iba a hundir, y el comandante tiene que tomar la orden, dar la orden que ningún comandante quiere dar, que es abandonar el buque. En esa situación de crisis absoluta, ¿cómo te aferraste a la cordura? ¿A qué te aferrabas en ese momento? Bueno, en ese momento uno sabía que estaba en situación, pero que tenía que mantener la calma y poner todas sus fuerzas y energías en tratar de salvarse, pero cumpliendo, y eso gracias al adiestramiento, al conocimiento, toda la gente, una vez que el comandante dio la orden, todo el mundo fue perfectamente adiestrado, bajaron todas las balsas. La mía estaba del lado de babor, mirando a proa del lado izquierdo, donde estaba ya tocando el mar. Así que bajamos la balsa, era muy simple, acá la de estribor era mucho más... Toda mi balsa, vinieron los 20 de mi balsa, vinieron, así que fue la maniobra, la hicimos perfecta, con un grado de profesionalismo impecable. Pero ¿qué pasa? El viento nos pegaba al casco del buque, no nos dejaba separarnos, y la balsa fue hacia proa, donde estaban todos los hierros retorcidos de la proa que había sido impactado por el segundo torpedo, y nos reventó la balsa. Así que todos al agua. Yo por suerte era un muchacho joven, 16, muy bueno en natación, así que miré, allá más o menos a 30 metros había una balsa, así que nadé hasta la balsa. Y el agua helada. El agua, 4 grados, helada, un frío intenso, pero bueno, pero soportable. No lo iba a soportar por mucho tiempo, yo tenía eso en la cabeza, pero... Y me aferré, era el gomón, que para subir al gomón era muy complicado, ¿no? Y ahí, uno de las 3 realmente momentos que Dios estuvo de mi lado, porque esa balsa tenía únicamente 3 personas. Que si hubiera sido una balsa completa, no hubiera dado lugar a que encontremos nosotros. Así que hubiéramos tenido que nadar otra balsa y ya te digo, el frío era muy intenso. Y para ellos 3 le vino bien que vayamos nosotros, porque después, como le voy a comentar, todo lo que fue el tiempo transcurrido, el naufragio, hasta que fuimos rescatados, un frío intenso que de a 3, o sea, lo que nos salvó fue el calor humano de 20 personas. Las balsas con poca gente normalmente murieron de frío. Así que bueno, llegué a la balsa y venían todos los que estaban atrás y todos me usaban de escalera para subirse, pero me vino bien porque al final me agarraron y me metieron adentro. Así que
miré así en la balsa y flotando en el mar una mancha de aceite estaba el que era el más antiguo de la balsa, que era un capitán de corbeta. Así que nos acercamos y lo subimos. Había tragado petróleo, así que estaba en muy malas condiciones, pero lo soportó bien. Y yo era el segundo más moderno, más antiguo, perdón, de mayor jerarquía. Estaba él y después venía yo. Así que una vez en la balsa miraba al buque, y el buque estaba cada vez más escorado, hasta que 90 grados, pero siempre recuerdo la figura que después está recogida en fotos, que un teniente, el teniente Good, tuvo una máquina de fotos y sacó toda la secuencia del hundimiento del Belgrano, están en fotos, y una de las fotos se ve dos figuras, que era el comandante y un suboficial, que es suboficial Barrio Nuevo, que el comandante fue el último en abandonar el buque hasta recorrer todas las cubiertas y cerciorarse de que ya no había ningún sobreviviente a bordo. Qué impresionante. Impresionante. Yo siempre digo que esa foto debería ser la tapa de un libro que se llama Conducción, Liderazgo, porque realmente, lo relata el suboficial Barrio Nuevo, que el comandante tenía la intención de no abandonar el buque, y él le dijo: comandante, si usted no abandona, yo me quedo con usted. Y eso fue lo que convenció a último momento. Bueno, se tiraron al agua, nadaron una balsa y fueron... Wow. Así que realmente esa actitud del comandante lo pone en un sitio realmente de un líder de primera, ¿no? Así que bueno, entonces yo veía el crucero, que se coró 90 grados, después levantó la proa y había un montón de balsas que estaban muy pegadas al buque. Mi miedo era cuando se hunda, va a succionar a todas estas balsas. Pero el crucero, hasta el último momento, como noble guerrero, se hundió lentamente y en vez de succionar hizo un gran oleaje que separó todas las balsas. Y siempre recuerdo, y me emociona mucho estos recuerdos, de que de todas las balsas se escucharon dos gritos muy emocionantes, que eran: viva la patria, viva el crucero Belgrano. Qué coraje. No, muy fuerte. Así que bueno, entonces uno ver hundirse el crucero es una de las situaciones más dramáticas que me tocó vivir, porque yo sabía que dentro del crucero había un montón de camaradas que no habían tenido la suerte mía, y que bueno, se fueron al fondo del mar y hoy siguen custodiando el mar argentino en su apostadero final. ¿Cómo manejabas? Me imagino una situación de mucha impotencia, mucha bronca, ver a tus compañeros, a tus camaradas que andas en el barco, ver a tu barco, ¿no? Les preguntaba a muchos veteranos esta especie de fusión entre hombre y máquina, ¿no? Que uno llega a llegar a ser uno. Toda situación de impotencia y bronca, ¿cómo la llevaste en esa barca? Sí, yo no tenía esos sentimientos, bronca, porque bueno, era la guerra, uno va a matar o morir, así que yo lo tenía asumido, así que no tenía bronca, pero sí, realmente una preocupación enorme por la gente, y estaba la vida en juego. Y además yo me situé y decía, llegar a tierra es imposible, estamos a 300 millas, 600 kilómetros del continente, era imposible. Y si nos venían a rescatar, yo decía, está el submarino agazapado, listo, preparado para hundir a los que no vengan. Así que realmente era una situación que no le veía mucha salida. Pero por supuesto le dije a la gente: señores, ahora somos un equipo, nos tenemos que apoyar mutuamente porque tenemos que salir adelante. Y la tripulación, 20 personas de conscriptos, cabos, suboficiales, dio una muestra de coraje. Era realmente que siempre lo recuerdo y realmente me emociona, porque bueno, habla de la calidad de lo que es el hombre argentino, ¿no? ¿Y tenían agua, comida alguna? Bueno, entonces, como no era la balsa nuestra, no sabía, bueno, buscaba, y la balsa tiene donde hay agua, hay cierta comida,
Pero no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar, así que dije, bueno, vayamos tomando agua de a poquito, ir administrándola bien. Y bueno, y empezó, enseguida oscureció y empezó una tormenta, pero terrible, con olas de, no sé, 6 metros, que nos pegaban, nos hizo poner a los 20 de un costado, venía la ola, nos pegaba, nos tiraba todo a la otra banda, nos teníamos que recuperar, y así pasamos toda la noche, hasta que al día siguiente, más o menos a la... Qué locura, pero aparte estaban empapados. Empapados, de noche. Las puertas de la balsa estaban abiertas, así que entraba agua. ¿Y cómo hacían con la moral? Porque a ver, uno vuelve de trabajar un día de lluvia y ya está triste y no me quiero imaginar sentía de esa frío, situación. cierto entumecimiento, pero soportable. El calor humano, por eso digo, fue fundamental, que éramos 23 con los 3 que estaban en la balsa. Uno de la balsa era un suboficial, que nunca me olvidé el nombre, porque es padre de un oficial de marina ahora. Que realmente tuvo un comportamiento ejemplar porque estaba herido y nunca se quejó, todo lo contrario. Así que bueno, pero un grupo de corajudos realmente impresionante. Ninguno se quebró. Ninguno se quebró. Y al día siguiente, más o menos a las 10 de la mañana, bueno, ya empezó a calmar, empezó a salir la luz y, oh sorpresa, esta balsa tenía un equipo de comunicaciones, porque los equipos de comunicación no los tienen todas las balsas, los tienen en ciertas balsas. La mía principal no la tenía, y esta tenía. Así que puse la frecuencia de socorro, le puse un conscripto a dar manija. Porque se tenía que dar manija para eso. Había que dar manija para darle la energía para... Y empecé a llamar, y, oh sorpresa, me contestan. Entonces, y el oficial, que era el capitán de corbeta, había estado en el puente hasta el último momento, así que él me da los datos de latitud y longitud, así que yo paso esos datos como para que sea un punto dato, y después se corta la comunicación, ¿Y qué llegaste a decir? ¿Le pasaste los datos y nada más? Le pasé los datos, que era una balsa cruzó el Belgrano, y el punto dato donde se supone que estábamos, que era un dato fundamental para si empezaban a hacer la búsqueda, ¿no? Sí, ni siquiera sabías efectivamente. Ya no sabías hacer la búsqueda. ¿Qué había pasado todo esto? Mientras nosotros estábamos en la balsa, los destructores, como ya te dije, escucharon la explosión de un torpedo que explotó por espoleta de influencia. No les pegó, pero por cercanía. Sí. Eso puso en funciones lo que es el zafarrancho antisubmarino, que le dice que hay que alejarse porque no hay forma de combatirlo, hay que alejarse. Y el crucero del Belgrano, como se quedó sin energía, no le pasó información de que nos habían impactado. Así que los destructores se fueron y ellos no. Pero ellos tenían el eco del crucero del Belgrano y en un momento desapareció. Así que bueno, cuando ya estaban alejados, se suponía lejos del submarino, pero el submarino con la velocidad que tiene un submarino nuclear, se podría estar acercando. Bueno, dieron la información y lejos de lo que yo presumía, se puso en marcha una operación de rescate. ¿Vos pensabas que ibas a morir? Yo tenía el sentimiento contrapuesto, porque por un lado decía, por la distancia que estoy a continente, imposible. Que nos vengan a buscar, lo van a hundir. Pero por otro lado, digo, si no nos vienen a buscar, estamos en... Así que bueno... Digo, te aferrabas a esa esperanza, pero tenía sentimiento encontrado, porque dice, si vienen, va a producir más náufragos. Pero bueno, siempre la esperanza está, ¿no? Claro, impresionante. Y bueno, pero volvieron y ahí quiero rescatar toda la operación de rescate que se puso en marcha, que fue la operación de rescate de mayor éxito en la historia naval. Mandaron un avión, un Neptune, que es un avión de reconocimiento de largo alcance, y fue al punto dato, se suponía, donde había hundido el crucero. Claro, el crucero, con el viento que había, todas las balsas habían derivado casi 100 kilómetros más lejos del punto de hundimiento. Así que cuando llegaron no encontraron, buscaron, no encontraron, por combustible tuvieron que pegar la vuelta. Salían de la base naval de Río Grande, así que salió otro Neptune al día siguiente, y nosotros al mediodía, más o menos a las 12 del mediodía, estábamos... Este era el mediodía del 4 de mayo. Del 3 de mayo. Del 3 de mayo. Del 3 de mayo. Sí.
después de haber pasado al mediodía, pasa un ruido de un avión. Entonces la pregunta ¿es un avión nuestro o es un Harrier? Pero yo le dije, señores, nos detectaron, así que pongamos toda la energía que nos están buscando. Así que la gente eso incentivó mucho. Pero vos ahí estabas con la duda igual también. Yo estaba con la duda, sí, claro. pero había que agarrar todo argumento para fortalecer el espíritu de la gente. Pero la gente reaccionó de forma bárbara. Y bueno, y eso de las 4 de la tarde vimos un destructor allá como lejos que empezó la búsqueda. ¿Y ese tampoco se hace argentino o inglés? No, ahí sabíamos que era porque empezó por lo menos. Y ahí situación, alegría, abrazos, me imagino, sí, ¿no? Sí, una alegría bárbara, pero lo teníamos lejos y bueno, y empezó a oscurecer y empezó con el oscurecimiento, empezó una cierta tormenta fuerte y nosotros decíamos, nos vendrán a buscar. Y dentro de lo que teníamos las bengalas, así que de noche empezamos a tirar bengalas. Y después allá a lo lejos veíamos unas luces que venían, claro, estaban recuperando otras balsas, y a eso de las 9, 10 de la noche venían con nosotros. La tormenta era fuerte, así que teníamos que acercarnos al buque, pero que la proa no se nos vaya arriba de la balsa, así que era toda una maniobra un poco complicada. Así que nos hicieron abrir el techo de la balsa, abrimos todo el techo de la balsa, y nos tiraron un cabo, que lo agarré yo. Entonces, cuando el buque estaba en el seno de la ola y nosotros en la cresta, acercamos la balsa, habían puesto una red de desembarco al costado del buque, entonces se iban saltando de a uno y iban levantándose hasta que lo agarraban y se lo subían. El primero que salió fue el suboficial que estaba herido, sí, y después fueron saliendo de a una y yo quedé último, haciendo toda la maniobra, y ahí fue la segunda rapto de lucidez que tuve, que cuando me tocó a mí, ahí inflé el salvavidas, que no lo había inflado antes, que gracias a Dios, porque para nadar era mucho más fácil nadar sin salvavidas que con salvavidas inflado. ¿Y lo podés inflar solo una vez el salvavidas? Lo podés inflar una vez, así que lo inflé. Y cuando quise hacer el salto, largué, y además ya tenía el agua, las piernas, como 20 minutos, se ve que no tuve la fuerza suficiente y me fui al agua. No. Y ahí sí, ahí fue un entumecimiento que sentí que me iba a morir. Hablé con la muerte y tuve 3 pensamientos. Uno, de mi familia, decía, pobre mi familia, cuando se entere que me morí al lado del buque que me venía a rescatar. Segundo pensamiento fue mi novia, que yo me había puesto de novia hace unos meses, y ella de la marina no entendía nada. Cuando yo le dije que hubo una guerra, me decía que estamos todos locos. Y el tercero, siempre digo, bueno, está muriendo Carlos, pero qué mejor manera de morir que morir por la patria. Y estaba con esos cabildeos cuando siento un golpe, que me habían tirado un salvavidas del buque, del Gurruchaga. Entonces pongo la mano derecha, me empiezan a tirar, no me da la fuerza, me caigo de vuelta, pongo la izquierda y me acuerdo que decía, che Carlos, si con la derecha no pusiste, yo soy diestro, con la izquierda olvídate, me caigo de vuelta. Y el último rapto de lucidez fue las piernas, Carlos, vos lo más fuerte que tenés es las piernas, así que metí las piernas, metí todos, y ahí me subieron y de arriba me agarraron y bueno, me tiraron me sacaron toda la ropa porque tenía un entumecimiento, pero yo digo... Que no podías ni pensar, ¿no? Porque eso es lo bueno de morirse de esa manera, porque uno está mentalmente lúcido, se da cuenta y se puede despedir de todos sus seres queridos. Pero bueno, entonces vino un médico, me dio masajes, pero hacía un frío terrible y era una dotación de 40 personas que rescataron cerca de 700 personas. Así que estaban a full. En ese barco, en el Gurruchaga, lo que más rescataron. Y bueno, me dejaron ahí porque y bueno, y ahí entré y había un montón de gente del Belgrano que había sido rescatado anteriormente, que bueno, ahí me dieron masaje, me prestaron ropa. Y vuelvo al tema del rescate, que realmente fue porque ahí me fui un poco. El Neptune, el segundo Neptune que sale, sí,
va, empieza a buscar, que fue Esto es antes que fue el que escuchamos. Esto es antes que aparezca el barco en el horizonte. Sí, fue Claro, el segundo avión el segundo avión que escuchamos el ruido, que sí. se nos dio mucha esperanza, fuimos al mediodía. ¿Qué hizo ese? Fue, empezó a buscar y llegó al límite de combustible que le salta lo que se llama la lotería, que es, bueno, usted tiene la cantidad de combustible necesario y suficiente para llegar a la base. ¿La lotería se llama? Se llama lotería, entrar en lotería. ¿Qué hizo el comandante? Capitán Pérez Roca, que le mando un gran saludo a él, a toda la dotación. El segundo era un compañero mío, Capitán Andersen. Eran 3 oficiales y 7 suboficiales. Lo reunió, le explicó y todos se pusieron de acuerdo de prolongar a riesgo de quedarse sin combustible, pero ellos decían, si no lo detectamos hasta que volvamos, salga un tercer, esta gente muere. Y a los 10, 15 minutos dieron con la primera balsa, que fue actualizar el punto dato, que eso le dieron los datos a los destructores y los buques que participaron en el rescate fueron los 2 destructores, el Gurruchaga y el Bahía Paraíso, un rompehielos que estaba ahí. Así que, bueno, se acercaron, que bueno, produjo, como yo te dije, a riesgo de que tuviera la gente, pero después te voy a contar cuál fue, por qué no estaba el submarino ahí. Y bueno, hicieron el mayor rescate de la historia naval. Y ese café, ese primer café, esa cosita caliente que te tomaste fue como tocar el cielo con las manos, ¿no? No, totalmente, así que... Y siempre quiero rescatar una frase del comandante del Gurruchaga, que claro, el Gurruchaga, ya te digo, bueno, 40 personas rescataron cerca de... No 700 fueron en total de rescate porque murieron 323 de 1093, así que... Pero cerca de 400, ¿no es cierto? Sí. Y claro, estaba en el puente de comando con toda la operación de rescate y un oficial le dijo, señor, ya cansado con los riesgos, y por curiosidad del señor, ¿hasta cuándo vamos a estar? Y la respuesta que da el comandante, que dio lugar a un título en un libro que se dijo, hasta la última balsa. Y hasta la última balsa rescata ese espíritu y los valores que guió a toda esa gente que a riesgo de su vida volvieron en búsqueda a salvar al camarada en dificultades. Y es una frase que realmente rescato y que sintetiza ese espíritu que digo tanto a los que rescataron como a los que fuimos a combatir, hasta la última balsa. Increíble. Bueno, ya con el rescate, ¿cuánto tiempo te quedaste en el barco circulando y después a dónde fuiste? Bueno, así que el 3 a la noche ya dieron la orden de volver. O sea, te quedaste un día casi entero, Sí, un poquito más de un día en el Mar. Sí, perdón, a ver, no. El 3 a la noche me rescatan. Sí. Y el 4 a la noche pegamos la vuelta, así que habrá llegado a Ushuaia el 5. Pero naufragado, se dice así. No, sí, fueron como 30 horas. Sí. 30, uf. No, fueron horas muy difíciles, porque además por la tormenta, la balsa abierta, todos mojados, habíamos subido a la balsa ya mojados, y bueno, el rescate particular que tuve yo, pero gracias a Dios. Claro, y además en esa situación te cambió un poco el rol, ¿no? Capaz, porque hablabas del liderazgo del capitán, ahí el líder eras casi vos, porque el mayor antigüedad estaba un poco mal, era una gran persona, un gran oficial, pero había pasado un momento que prácticamente casi se nos muere, así que bueno, un poco tuve que tomar las riendas. ¿Sí? ¿Y la moral, cómo la mantenés? ¿Cómo mantenés a 20 personas en el borde de la muerte? O sea, yo hice uso de la formación que tiene la gente en las Fuerzas Armadas. Realmente se le da justamente la formación de sobreponerse a dificultades, de sobreponerse al miedo, de que la confianza en el superior, que es fundamental, que va a estar presente. Y bueno, pero también hay una esencia de lo que somos los argentinos, que eso siempre quiero rescatar, porque era todo el momento trágico de los torpedos, ya te digo, todo fue solidaridad con el camarada en dificultades. No hubo acto de egoísmo, no recuerdo nada. Realmente tengo sentimientos muy encontrados. Por un lado, una enorme tristeza porque han fallecido 323, gente que
se me pasa por la mente un montón de gente conocida, pero por el otro lado un profundo orgullo por tanto coraje y compromiso, disciplina y un enorme amor a la patria. Impresionante. Y después ya te fuiste a Puerto Belgrano. Así que bueno, entonces fuimos a Ushuaia y de Ushuaia nos hicieron tomar un vuelo a Puerto Belgrano, tuve un día y después fuimos a Buenos Aires y ya me estaba esperando a la familia, que mi familia vivieron prácticamente un día creyendo que yo había muerto. Fua. Porque le habían dicho que el crucero se había hundido y no había sobrevivientes. Pero mi madre, mi padre era vicealmirante, así que recibió información de la Armada. Pero mi madre le dijo, no, Carlos vive. Mi madre se aferró a ese sentimiento materno. Y tal así que después reciben la información, lo llaman a mi padre, de que se habían comunicado una balsa con ellos, así que había posibilidad de que por lo menos una balsa había vivo. Así que siempre me quedó la duda si fue mi balsa la que y ahí dijeron, ahí está Carlos, todo el mundo se aferró, ahí está Carlos, toda mi familia. Pero bueno, viví un momento muy difícil. ¿Y ese abrazo, cuánto tiempo estuviste en Puerto Belgrano hasta que viste tu familia y cómo fue ese reencuentro? No, al reencuentro me vinieron todos No, perdón, del Puerto Belgrano me tuvo que tomar un colectivo. Me fui en colectivo, así que todos me estaban esperando en la terminal de ómnibus y ahí bajé y estaban todos después unos abrazos interminables. Muy bien. ¿Y cuándo caíste con todo lo que viviste? Después ya, cuando terminó la guerra. Bueno, por eso, después hice el seguimiento, me mandaron a la escuela mecánica. Sí. Y ahí yo me presenté para decir, bueno, que quiero que me manden de vuelta. Y ahí me dijeron, no, usted ya hizo su entrega, así que usted se queda acá. Así que día a día nos reunía el director de la Escuela de Guerra para actualizarnos sobre la situación, hasta que llegó el famoso 14 de junio en que arribamos la bandera. ¿Cuándo te cayó toda la sensación, todo el... Bueno, viste que uno a veces cuando vive una situación así tan tensa cae unos días después, o sea, ¿cómo fue esa... de que te diste cuenta de todo lo que viviste? Sí, ¿Cómo lo llevaste? Fue muy fuerte, pero yo como siempre digo, yo gracias a Dios volví, formé una familia que me enorgullezco, tuve una carrera naval espectacular que he disfrutado, pero hubo 323 que dieron la vida por la patria y ellos y sus familiares, porque no hay que olvidarse de los familiares que deben convivir toda su vida con la ausencia de un ser querido, realmente son los verdaderos héroes y hay que darle todo el apoyo. Por eso, muchísimas gracias por esto, porque en definitiva, a través de esto, lo estamos recordando. Y hay una frase que yo siempre rescato y me gusta decirla, es que solo muere el que es olvidado. Y a través de estos actos, a través de estos homenajes, estamos diciendo que ellos siguen presentes en nuestras mentes, en nuestros corazones. Así que muchas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a vos por venir y la predisposición. Bueno, ya las dos preguntitas más y te libero. ¿Cómo sentiste la recepción del pueblo argentino a tu llegada, del pueblo argentino en general, la prensa, la sociedad? No, yo siempre digo que la recepción de los argentinos, yo estoy mucho más que satisfecho. Me han hecho muchos homenajes. Para mí es un orgullo, los 2 de abril siempre organizan desfiles, desfilo, y veo la multitud de gente que se me acerca, me dan gracias, he sido invitado al Congreso de la Nación, donde he recibido condecoraciones, así que no tengo más palabras de agradecimiento. Volvimos derrotados, pero aún así el pueblo nos reconoce y nos mantiene en la memoria. Y así que solamente agradecimiento al gran pueblo argentino que tengo el orgullo de pertenecer. ¿Conociste al comandante del Conqueror? ¿Cómo fue esa situación? ¿Dónde lo conociste? ¿Qué se te cruzó por la cabeza? Bueno, esa es una historia interesante, porque a través de los años, ya capitán de navío, me designan agregado naval en Reino Unido de Gran Bretaña. Así que
yo iba con cierto resquemor, como veterano de guerra, a ver cómo me recibían, etcétera, pero la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento a cómo fue la recepción. Ustedes fíjense que el que estaba de First Sea Lord, o sea, el comandante en jefe de la Armada, era Alan West, comandante del buque Ardent, que fue hundido por la aviación naval. Y fue el primero que me recibió, y siempre la palabra siempre las destaco, que fue, bueno, Castro Madero. En su momento fuimos enemigos, pero ahora tenemos que caminar juntos, y así que tenga todo el apoyo nuestro, etcétera, etcétera. Y bueno, así fue toda mi estadía ahí. Tuve una excelente relación con la gente de las Fuerzas Armadas. Y una de las funciones me invitaron a dar una charla en la escuela conjunta de la Armada de ellos, de la Fuerza Armada de ellos, que se llama De ambos lados, From Both Sides. Porque ellos, que tuvieron muchas guerras, invitan y dan charla de una de las guerras, invita a un participante de un lado y a un participante del otro. Así que bueno, así que fui. ¿Y quién estaba del otro lado? El capitán Christopher Brown, que fue el comandante del Conqueror, el que nos hundió. Así que nos estrechamos la mano y tuvimos una charla muy interesante. Y yo le pregunté, le dije, yo en un momento cuando estaba en la balsa, mi gran temor era que cuando vinieran al rescate usted estuviera agazapado. Dice, no, Castro Madero, yo cumplí con todas las leyes de la guerra, y en operación de rescate jamás podía haber atacado a los buques. Así que una vez hundido el crucero, ordené separarnos. Así que bueno, él dio su charla, y dentro de la charla tenía grabado el ruido del torpedo lanzado y el momento de la explosión. Así que se me vinieron toda una memoria a la cabeza muy fuerte. Y bueno, después me tocó hablar a mí, y bueno, di la charla, bueno, un poco expuse todo lo que les hablé a ustedes, y le dije justamente un poco lo que había hablado con Alan West, que bueno, que habíamos sido enemigos por unas circunstancias, pero superado ese tema, Gran Bretaña y Argentina comparten valores que nos hacen que debemos ser aliados por la paz y la seguridad en el mundo, pero no debemos olvidar que tenemos un tema por resolver. Y es responsabilidad tanto de nosotros como de ustedes lograr una solución, porque Argentina y Reino Unido son dos países que tienen que estar en el mismo camino. Bueno, la reacción del público, que eran todo gente de las Fuerzas Armadas, fue no porque haya hecho algo extraordinario, sino hacerme sentir realmente que compartían esa sensación. Así que se levantó Christopher Brown y nos fundimos en un abrazo. Así que bueno, es un recuerdo muy fuerte que tengo. Qué impresionante, impresionante. Sí. Hay gente que claramente no vio la guerra, que por redes sociales, por ejemplo, ya dice que si sos amigo inglés sos un traidor, si estás ahí en Inglaterra sos un traidor, y vos que viviste la guerra en carne propia, poder entender esa especie de profesionalismo y, bueno, y saber entender las circunstancias. Sí, por impresionante. Supuesto. Se ha montado mucho el tema porque estamos fuera de zona de exclusión. Sí. Cada eso te quería preguntar. Y yo por eso quiero manejar con un poco de suavidad en este tema, porque sí, por ahí hay muchos parientes o de familiares de gente que ha caído, y lo que menos quiero es herirles un poco el alma, ¿no es cierto? Porque todo lo contrario, quiero dar todo el apoyo y el reconocimiento que ellos se merecen, porque yo siempre digo, los héroes son los 323 que dieron la vida, lo que más se le puede pedir a un ciudadano que dar la vida por la patria, y los familiares. Por eso no quiero generar. Pero yo soy consciente como militar que cuando fui al combate fui a matar o morir, y estábamos en una acción de combate porque íbamos a terminar en un combate naval con la idea de producir el máximo daño al enemigo. Así que si estoy dispuesto a dar, tengo que estar dispuesto a recibir. Así que bueno, esa solo, porque no me queda de entrar más, porque justamente mi miedo cuando me pongo en esta posición es herir la susceptibilidad de algunos familiares que merecen todo el respeto. Totalmente.
¿Y qué es la guerra para vos? Bueno, la guerra es una forma de solucionar conflictos, pero que es un extremo que ojalá nunca se llegue, ¿no? Habría que buscar formas y bueno, esa es la meta, buscar formas de solucionar el problema, pero sin entrar en guerra. La guerra es el último recurso que tiene que estar muy bien fundamentado, ¿no? Bueno, Carlos, te quería agradecer mucho por la entrevista. Para mí, aunque vos no te consideres así, para mí vos sos un héroe. Te quería agradecer que lleves esta bandera tan noble, con tanto coraje, por el recuerdo de tus camaradas caídos. Y bueno, de verdad, muchas gracias por todo, en serio, muchas gracias. No. Y te quería dejar la cámara por si querías comentar algo más que haya quedado en el tintero, algo más que les quieras decir al pueblo argentino Sí. y a las personas que estoy viendo. Si me permiten, quiero leer algo para finalizar, pero como es un poco emotivo, no quiero olvidarme de ningún detalle, así que lo voy a leer. Y dice así. Aquellos camaradas que lo dieron todo, debemos decirle que los hombres y mujeres de la patria no los hemos olvidado y que hemos aprendido de ese ejemplo, que su legado marca una impronta profunda en nuestras almas y que pese a los innumerables problemas que a diario se interponen, lucharemos cada día por mantener alto y vivo nuestro espíritu y el orgullo de ser argentinos, poniendo nuestro mayor esfuerzo en construir un país mejor con el mismo patriotismo, compromiso y entrega con que ustedes lo hicieron. ¿Hasta cuándo? Hasta la última balsa. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, en serio, de verdad. Por favor, no, como digo siempre, muchas gracias a ustedes porque mantenemos el recuerdo, que es la mejor manera, el mejor homenaje que tiene nuestra gente. Gracias.